porque no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sánchez. Estas manifestaciones incluso podrían llegar a ser un delito. Muchas gracias, Beatriz, por tu análisis. La forma en que están acompañando y asesorando a Daniel sea jurídicamente más abogados y van a dejar que yo creo que no estoy bien. O el culo muy limpio para poder llevarlo al tribunal y que no quede mal. O que tiene que arrancar. La rueda de prensa controvertida y la manipulación mediática. El pasado 31 de julio, fuimos testigos de una rueda de prensa en Madrid cuanto menos controvertida, organizada por el despacho Ospina Abogados, con la presencia de Juanjo Ospina y Beatriz Uriarte, en representación de la familia de Edwin Arrieta. Esta intervención pública, supuestamente enfocada en explicar su respuesta o supuesta impugnación al recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Sancho, terminó siendo una exposición mediática cargada de gestos teatrales, desinformación, valoraciones jurídicas muy cuestionables y un uso preocupante de los medios para influir en la opinión pública y desacreditar a la defensa. En lugar de limitarse a explicar el escrito presentado junto a su abogada tailandesa en calidad de codemandantes, los letrados españoles optaron por un enfoque escandalosamente mediático. Repitieron falsamente una y otra vez que no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho. Porque no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sánchez. Tiraron por tierra el contenido del recurso de apelación sin rigor. El recurso que la cita hablaba anteriormente y que se filtra todo, seguramente nos llegue a vuestras manos. Hay una parte del recurso donde se habla de la familia Arrieta y una parte del recurso donde se habla de los letrados, directamente. Algo que en España, por cierto, va contra el código deontológico y es una sanción muy grave, referirte al compañero en tu escrito, porque yo no haría ni en Tailandia, ni en España, ni en Colombia. Entonces, y así lo siento, somos instrumentos de nuestros clientes. Pero con esto quiero dejarle la animadversión y la posición que ha tomado ciertas personas del entorno de Desautorizaron públicamente a los abogados de la defensa, introdujeron valoraciones personales, atribuyeron nuevos delitos al acusado sin base ni razón, calificaron de valoraciones subjetivas y, sin ningún fundamento legal, los argumentos del recurso de la defensa y se negaron abiertamente a la posibilidad de un nuevo juicio con mayores garantías. A todo ello se sumó la participación pactada y guiada del youtuber TrueNarts. Mira, que creo que la rueda de prensa de Juanjo nos han concedido el honor de poder estar en la mesa y hacer preguntas, que no periodista más, yo me quiero atribuir ese título. En una clara estrategia de manipulación informativa y presión social, utilizando su intervención para lanzar preguntas sesgadas, desinformar a la audiencia, lanzar acusaciones sin fundamento y reforzar un relato emocional que distorsiona la realidad jurídica del proceso. En este análisis, vamos a desgranar de forma rigurosa y detallada lo ocurrido en esa rueda de prensa. ¿Qué se dijo? ¿Qué se manipuló? ¿Qué contradicciones legales y éticas se cometieron? Y sobre todo, ¿por qué este tipo de actuaciones ponen en peligro no solo la presunción de inocencia y el derecho a una defensa justa, sino también la seriedad de un proceso judicial que debería resolverse en los tribunales, no en YouTube ni en ruedas de prensa teatrales? Cuando se mezcla justicia con espectáculo, la verdad queda en peligro. ¿Es común o ético que desautoricen públicamente a la defensa contraria? En casos de alto perfil mediático como el de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, es comprensible que las partes involucradas hagan declaraciones públicas. Sin embargo, esto debe hacerse con máxima cautela, respeto profesional y responsabilidad ética, para no dañar la integridad del proceso ni influir indebidamente en la opinión pública.
sino para defender posibles intereses de las víctimas o aclarar argumentos legales. Pero en esta rueda de prensa no se han cumplido estos principios básicos. Desde el punto de vista ético y deontológico, el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001 en su artículo 12, establece claramente: los abogados deben mantener recíproca lealtad, respeto mutuo y relaciones de compañerismo. En los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier comunicación escrita u oral, el abogado mantendrá siempre el más absoluto respeto al abogado de la parte contraria, evitando toda alusión personal. El abogado desarrollará sus mejores esfuerzos propios para evitar acciones de violencia, de la clase que sean, contra otros abogados defensores de intereses opuestos, debiéndolas prevenir e impedir por todos los medios legítimos, aunque provinieren de sus propios clientes, a los que exigirá respetar la libertad e independencia del abogado contrario. El abogado, en sus comunicaciones y manifestaciones con el abogado de la parte contraria, no comprometerá a su propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesión directa o indirecta. Todo esto significa que los abogados deben abstenerse de utilizar expresiones injuriosas, vejatorias o que impliquen descalificaciones personales respecto de los compañeros de las diferentes partes. Deberán comportarse con respeto y consideración hacia sus compañeros, evitando manifestaciones que puedan perjudicar la buena imagen de la profesión. No sé quién está acompañando, asesorando, o si la forma en que están acompañando y asesorando a Daniel sea jurídicamente la más idónea. En este sentido, cuando Ospina y Uriarte se refieren a los abogados de la defensa como si fueran incompetentes o manipuladores, cuestionan públicamente su estrategia procesal, como la petición de juicio abierto, y deslegitiman su derecho a recurrir y ejercer la defensa del acusado, están traspasando la línea del debate legal legítimo hacia una descalificación pública impropia, que puede considerarse falta deontológica grave si afecta al honor profesional de los compañeros o busca deliberadamente desacreditarlos ante la opinión pública. ¿Qué ha querido hacer el entorno de Daniel Sancho desde el minuto 1? La teoría de la conspiración. Esto se lo ha inventado la policía, esto se lo han inventado las autoridades tailandesas, y Daniel, pues, acabó con la vida de Edwin en un trágico accidente. Algo que, como ha dicho Beatriz, creo que atenta contra la inteligencia humana. No tanto en los hechos de después, sino también en los hechos de antes. Es decir, toda la conducta de Daniel Sancho entendemos que apuntaba a preparar, cometer, ocultar y a intentar salir totalmente impune de este hecho. Citar directamente a los abogados de la defensa o descalificarlos es una práctica controvertida. Jurídicamente puede ser aceptable, siempre que se mantenga un tono profesional y no se traspasen normas deontológicas. Sino que, desde el punto de vista jurídico, yo no me atrevería a plantear tal cuestión en un tribunal español. Sobre todo porque solo firma un abogado que van a dejar que yo creo que no estoy viendo. Un poco más puedo feliz. No sé si he sido muy claro o... Sin embargo, hacerlo en una rueda de prensa mediática, sobre todo deslegitimando públicamente con mentiras y falsedades a sus colegas, puede transgredir principios de respeto entre profesionales y el deber de moderación. Ospina y Uriarte indicaron que parte de las afirmaciones podrían constituir delito de injurias o calumnias por desacreditar a policías o jueces que actuaron en Tailandia. Puedes impugnar un recurso, pero lo que no podemos caer es en la descalificación y la desconsideración, no solamente hacia la familia, no solamente hacia un fallecido, sino que incluso han tenido la osadía de ir contra los propios policías, calificándolos de corruptos, como ya han venido haciendo a lo largo de este procedimiento. Y ya no es solamente contra la propia policía. En este recurso, incluso, se atreven a decir que el tribunal número 8 que conoció de este procedimiento puede que no haya sido parcial. Esto, en la justicia tailandesa, es un delito de atentar contra la legitimidad del Poder Judicial, sobre todo conociendo cómo son las leyes tailandesas, que no pueden ser más rigurosas, porque no nos olvidemos que cuando esa sentencia es dictada, no se comunica de inmediato, sino que tiene que ser un tribunal superior para que pueda ejercer también los efectos del tribunal superior. Lo que no puede ser es que caigamos en el error de atentar contra la policía, contra el fallecido, contra el tribunal. ¿Qué pasa? Que es todo incorrecto, porque hace días escuchábamos
estaban muy contentos con cómo le tratan, o están muy contentos o están muy descontentos, pero hay que mantener una línea a lo largo de todo el procedimiento, porque las autoridades puede que ahora estén estudiando que se inicie un procedimiento, como nos han comentado nuestros abogados, por incumplir los artículos 136 y 198 del Código Penal tailandés, que es precisamente atentar contra la dignidad de un tribunal. Desde el punto de vista jurídico internacional, tanto en el sistema acusatorio tailandés como en otros sistemas como el español basados en leyes internacionales, la defensa del acusado es un pilar fundamental del proceso. Desacreditarla públicamente puede comprometer derechos fundamentales, como los recogidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, firmado y ratificado por Tailandia en 1996, en el que se establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. B. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. Que la teoría de la conspiración es un torpedo de la línea de flotación de la propia cultura tailandesa. Es decir, que la policía es mala, que los jueces son malos, que el abogado de oficio que la asistió fue malo, que no se tradujo la cuma como tenía que haber sido. La mejor defensa que tuvo Daniel Sancho fue la que tuvo por el abogado Cunanan, que precisamente le indicó que colaborase y respondiera con la policía. Cunanan, que conocía las leyes tailandesas y la cultura, y gracias a eso se evitó que este señor acabara con una sentencia de pena. C. A ser juzgado sin dilaciones indebidas. D. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección. A ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. E. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Pero en Tailandia, pues también por la influencia budista que tienen y de su propia religión, el perdón, el asimilar la culpa, el respetar a las instituciones, tiene sus razones. Digo esto porque cuando nosotros hemos estado en Tailandia y hemos presenciado en el funcional que el juez que llevó el procedimiento dejara a Daniel Sancho interrogar, es algo absolutamente inédito y que, ya les adelanto, no hubiera ocurrido jamás en Tailandia. F. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. G. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. También dice que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. En su artículo 9 establece que toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Todos estos derechos fundamentales son parte de lo que se pone de manifiesto en el recurso de apelación de la defensa de Daniel Sancho y que fueron vulnerados por la policía y el tribunal tailandeses. Aunque no es ilegal dar ruedas de prensa, sí es antiético y perjudicial para la salud del proceso judicial desautorizar públicamente a la defensa contraria, sobre todo si se hace desde una posición mediática privilegiada, con expresiones sesgadas, desprecio profesional y una clara intención de presionar y manipular a la opinión pública mintiendo o influir en la legitimidad del recurso de apelación cuando saben de sobras que es totalmente legítimo y necesario por las circunstancias del proceso.
sobre la puesta en escena y posible manipulación mediática. La rueda de prensa ofrecida por Juanjo Ospina y Beatriz Uriarte no se limitó a explicar técnicamente los fundamentos de su respuesta al recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Sancho, como hemos visto. Muy por el contrario, lo jurídico quedó en segundo plano, eclipsado por una narrativa emocionalmente cargada, retóricamente manipuladora y escénicamente planificada para obtener un efecto mediático favorable en redes y prensa, recurso que utilizan continuamente para ganar el juicio mediático. Me hubiera gustado que Dani nos enviara un mensaje sincero de cómo se encontraba ella, que nos grabara un vídeo, inclusive que entrara en el día de hoy en directo. Sin embargo, no ha sido capaz por su estado emocional y ella, que tiene una convicción y una creencia cristiana muy profunda, pues ha referido que no podía hacerlo. Nos ha pedido que fuéramos nosotros quienes transmitiéramos y compartiéramos pues cómo está viviendo la familia Reta estos días de profundo duelo y de profundo dolor. La apelación constante al dolor y la pérdida personal de la familia, las invocaciones al respeto por el difunto, las repetidas menciones a la audiencia y una estructura más propia de un directo de entretenimiento en redes que de un acto procesal, constituyen una apelación a la emoción, una falacia emocional clásica en la que se sustituye el argumento racional, en este caso jurídico, por un intento de generar y manipular la empatía y compasión selectiva en la audiencia, apelando al sufrimiento como argumento irrefutable. Sin embargo, por desgracia, estamos otra vez aquí, reunidos. Y digo por desgracia porque no es de buen gusto para la familia Reta tener que salir a los medios de comunicación y tener que manifestar que lo está pasando muy mal. Y que las palabras del entorno de Daniel Sancho lo único que hacen es avivar profundamente esa tristeza que no han podido curar. Y estoy hablando de unas manifestaciones de su entorno que incluso venían a referir algo así, porque tampoco quiero entrar en detalle, que Daniel Sancho vendría a comerse las natillas en Navidad a España. Bueno, estas palabras las reciben en Colombia de manera absolutamente atónita, generan mucho estrés, generan una profunda ansiedad a la familia, y nos pidieron hace unos días que pudiéramos valorar este segundo aniversario de la muerte de Edwin, y nosotros, como portavoces desde la perspectiva jurídica de la familia, pues estamos encantados de poder compartir con vosotros su petición expresa. Por lo tanto, estamos aquí porque la familia Reta lo ha pedido, porque ayer hablamos Dani y yo y quería que os informara de cómo se encontraba. Su objetivo es anular la discusión legal, imponer una sola versión posible de los hechos, presentando cualquier crítica o defensa como un ataque cruel e inhumano a la víctima o a su familia. Para que la gente lo entienda, es que asesinan a tu hermano o matan a tu hijo y se retransmite en directo casi 24 horas toda la información del crimen y del procedimiento. Condenan al asesino y continuamos sin dejar que descanse en paz. No, yo como jurista y como persona, pues como he dicho anteriormente, me gustaría no tener que estar aquí, sinceramente. Y os agradezco que vísperas de agosto pues hayáis venido, pero es que la familia lo está pasando muy mal. Están viviendo momentos muy difíciles. Incluso la compañera, que manda un saludo y siempre agradecimiento, Adriana Beaine, que es abogada en Colombia, que hace puente con nosotros, ha rechazado tener que participar en esto porque desde Colombia lo ven con otros ojos y lo ven como parte del juego del entorno de Daniel Sancho para aumentar el dolor de la familia. Los mismos abogados denuncian constantemente el uso mediático del caso por el entorno del acusado o terceros, hecho bastante contradictorio, viendo estas patéticas actuaciones de ellos mismos, sus intervenciones en medios, prensa y canales de YouTube que llevan lucrándose del caso 2 años bajo su amparo y ayuda. Hoy tengo en primicia, nos han dejado estar en la mesa con ellos haciendo la pregunta que queríamos oportuna. Bueno, más o menos lo que hemos contando aquí en el canal durante todas estas semanas y todos estos meses. En este momento, desde que se dictó la sentencia, tras hablar con la familia y también por nuestro consenso jurídico, solicitamos tener una cuestión de perfil bajo. Salir en los medios de comunicación, pues digo que la hemeroteca se lo refiere, lo menos posible, que sean los tribunales tailandeses quienes tengan que referir cualquier cuestión. En las últimas semanas nos encontramos que el volumen o la intensidad de los mensajes que nacen del entorno de Daniel Sancho contra Edwin Reta se aumenta. Se aumenta en las redes sociales, se aumenta en los medios de comunicación. Cada vez que sale una persona del entorno de Daniel Sancho a hablar, para que la gente lo entienda, hay una llamada de teléfono a la familia de Edwin. Cada vez que hay una llamada de teléfono por parte de un periodista que quiere buscar la verdad a la familia de Edwin, no hay duelo ni un periodo de reflexión y de tranquilidad. Y el día de ayer, pues, Darlin me manifestó que una de sus grandes preocupaciones era que un periodista colombiano le había referido, que se decía en las redes sociales, en los medios, yo no quiero entrar a valorar quién lo ha dicho, que Daniel Sancho le dio personas sencillas y posiciones muy complejas, porque
nosotros llegamos hasta donde llegamos, tuvimos la responsabilidad de buscar el equipo jurídico de Tailandia, tanto de Bangkok como de Koh Samui, y intentar asesorar y interaccionar con los medios de prensa, los medios de comunicación, de la forma más natural y sincera posible. Pero llegado el momento, le dije a Dani, cuando os estoy comentando, Dani, si tú quieres mañana hay una rueda de prensa, creo que sería relevante para que no se malinterprete que la pieza fundamental y prioritaria es un periodo de reflexión. Resulta llamativo que durante toda la comparecencia los abogados critiquen el supuesto uso mediático del caso por parte del entorno de Daniel Sancho, mientras ellos mismos convierten la apelación y su respuesta en una producción audiovisual masiva, con reparto, guión, estructura emocional y difusión simultánea en múltiples canales. Se está retransmitiendo también de manera online para todos aquellos que quieran seguir, de los diferentes canales que tenemos a disposición del despacho. Esta contradicción, condenar el uso mediático mientras lo explotan, debilita enormemente su credibilidad profesional y expone un doble rasero que no pasa desapercibido, pero aún hay personas que no quieren verlo. La rueda de prensa se aleja del rigor jurídico para abrazar la narrativa emocional, construida con cuidado escénico y distribuida mediante canales de alta exposición mediática. Se sacrificó el análisis técnico del recurso para consolidar un marco simbólico de víctima absoluta versus defensa inmoral. Muchas gracias, Beatriz, por tu análisis jurídico. Todo ello, aunque legal, resulta altamente cuestionable desde la ética procesal, la responsabilidad comunicativa y los principios de imparcialidad judicial. La puesta en escena utilizada es una instrumentalización del dolor con fines de influencia pública y victimización estratégica. Estructura y tono general de la rueda de prensa. La rueda de prensa fue prolija, cuidadosamente organizada y estructurada en varias partes. Introducción emocional por parte de Juan Ospina, exposición jurídica por parte de Beatriz Uriarte y turno de preguntas. Hubo intervención de medios y del youtuber Triun Arts, que se integró de forma informal como parte del acto, generando espectáculo mediático. Al estar tan vinculado con Ospina y los codemandantes, que no acusación particular ni coacusación, funciona como su brazo mediático no oficial, diciendo lo que los abogados no pueden decir directamente y le piden que diga para reforzar su discurso. Sirve como portavoz extraoficial del relato, para influir donde el lenguaje jurídico no llega. Me parece que, como ha dicho Juan, como ha dicho Beatriz en este directo, pues la verdad que poco tiene que retar, y además por los argumentos que han presentado. No son unos argumentos que yo, desde el punto de vista como neófito total de las leyes, seguramente este recurso, como ya lo hemos dicho muchas veces, de que la sentencia tal y como está, se tenga que ir al Tribunal Supremo y que esto que se dice ahora es seguir creando algo. Pero lo que hay es lo que hay, si es que no hay mucho más. Si es que el caso de Daniel Sancho ya está más complicado, ya está más complicado. Lo que pasa es que ahora ya llega agosto, no hay pocas noticias, los abogados no tienen mucho trabajo y pues esto si se hacen 3 o 4 ratos, pues les va a venir trabajo. Y no descarto que a partir de la semana que viene o la otra, porque vamos a Barragón, a Montes, dando una vueltecita por algún plato de televisión, porque lo lleven porque es agosto y no dicen y siempre viene bien contar algo. Y lo único que se gana con eso es revictimizar a Benavides y joder a la familia de Benavides. Porque hay cosas que se dicen que hacen daño. El tono fue emocionalmente cargado, acusatorio y tendencioso, con constantes apelaciones dramáticas y calculadas al dolor de la familia, al respeto por la víctima y a la dignidad de la justicia tailandesa. Usaron el lenguaje como herramienta de deslegitimación, tanto de la defensa de Sancho como de la narrativa alternativa al relato judicial oficial tailandés. Análisis jurídico de fondo, cuestionamientos éticos y técnicos. Durante la rueda de prensa se dijo reiteradamente no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho, lo cual distorsiona el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa tras una sentencia, no nos olvidemos, no firme en la que caben los recursos. El punto segundo que ellos alegan es una violación de los derechos humanos. Bueno, aquí lo único que pueden ganarnos a todos y reírse, no solamente de las personas, sino también de la justicia, es Daniel Sancho. Porque parece que se les olvida que el día 4 de agosto del año 2023 intentó engañar a una familia, a los que estamos aquí y a toda una población, diciendo que su amigo había desaparecido.
porque fue a decir que su amigo había desaparecido. Es normal que en ese momento su declaración fuese en calidad de testigo y no en calidad de investigado y que no tuviese ningún abogado. Fue él mismo el que se colocó en esta posición. Si realmente hubiese existido algún tipo de coacción por parte de los policías, que alguien me explique qué coacción fue. No había ninguna agresión física. No han sido capaces de decir ningún tipo de amenaza. Al contrario, lo que se nos dijo es que le habían tratado muy bien y que encima le habían llevado a cenar. Lo que están haciendo es constantemente intentar que no nos quede claro lo que ocurrió. Y lo que ocurrió ya se quedó acreditado en esa sentencia, cuando él admitió su culpabilidad. Culpabilidad que vino envuelta de todo lo que hemos visto, que fue una premeditación que se acredita a través de unos cuchillos, a través de un papel film, a través de unos guantes y a través de una actuación de un hotel que nunca llegó a usar. Que alguien me diga si esos no son indicios suficientes para que este señor haya sido condenado por una premeditación y haber producido un asesinato y no únicamente, como nos quiera entender, el crimen tan atroz que ella reconoció que es descuartizar un cadáver y ocultarlo. En apelación se debe discutir precisamente si hay o no errores en la valoración probatoria. Por lo tanto, la defensa ha hecho básica y legítimamente lo que corresponde y debe hacer. Que no os engañen estos argumentos absurdos, dramáticos y manipulativos. Ospina y Uriarte, así como Lack, la abogada tailandesa responsable de la respuesta al recurso de la defensa de Sancho, afirman que dicho recurso es una desconsideración hacia la víctima, el tribunal y la policía, cuando formular críticas a la instrucción, a la imparcialidad o a la actuación policial no solo es legal, sino que debe hacerse en apelaciones penales, aunque se hable de Tailandia. Si Tailandia encuentra que la persona que pide la medida de edad dice que su policía es corrupto, que el juez de primera instancia, el señor Marcial, que todos los que han participado en el procedimiento lo han hecho mal, con sentido común, no creo que las autoridades tailandesas que tengan que recibir esa medida gracial la vayan a recibir con mucha alegría. Alegan que cuestionar la imparcialidad del tribunal es delito en Tailandia, y por tanto, podría traer consecuencias. Esto es totalmente falso, y trata de intimidar, atemorizar o disuadir del ejercicio legítimo del derecho a recurrir, manipulando una vez más a la opinión pública. Pues podría ser una opción. Es que yo creo que realmente más que contra la constitucional el papel todo lo soporta, pero hay que tener en cuenta es que esas manifestaciones incluso podrían llegar a ser un delito. Mencionan posibles delitos cometidos por la defensa y el propio Daniel Sancho por difamar a jueces o policías, aunque sin ninguna base probatoria clara. La imputación de delitos a los abogados de la parte contraria es extremadamente grave si no está justificada legalmente, cosa que no lo está, y además es una acusación falsa con el único objetivo de meter miedo. Y han pasado de insultar a la policía tailandesa, no de insultar, de acusar a la policía tailandesa en propósito de prevención, a acusar a la policía tailandesa y al juez de cosa muy en un escrito de apelación. Y ojo, cuidado, porque eso puede ser. Esperemos a ver si la Fiscalía hace el oficio, o si alguien en Tailandia lo puede hacer perfectamente, pone una denuncia en contra de la mesa por ese recurso de apelación y veremos a ver cómo termina esto. Insistieron en que se respete el duelo de la familia Arrieta, y acusaron a la defensa de Sancho de rentabilizar legal y mediáticamente el sufrimiento de la familia. El devenir de las circunstancias, como Daniel Sancho y su entorno han, pongan entre comillas mis palabras, algunos de sus miembros rentabilizado económicamente el dolor de la familia Arrieta, pues por desgracia no nos gustaría encontrarnos que el señor Sancho venga a España en unos años, con el convenio que existe entre España y Tailandia, y acabe en un programa de televisión dando entrevistas y la familia Arrieta no haya recibido un solo euro de indemnización. Dicho esto, aquí y ahora la familia Arrieta no ha recibido ni un solo euro de indemnización por parte del entorno de Daniel Sancho. Lo que no dijeron es que apelar es un derecho procesal. Criticar pruebas, procedimientos o irregularidades no es ofender, sino garantizar un juicio justo. Y presentar argumentos jurídicos no equivale a manipular la opinión pública. Uso de lo mediático y teatralización del procedimiento.
En medio de un acto legal, entró en escena el youtuber TriunArts, con una intervención acordada y preguntas pactadas. ¿Qué hace un youtuber en una rueda de prensa jurídica? La respuesta parece clara: reforzar la narrativa, dirigir emociones y deslegitimar a la defensa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Queréis formular? Triun, dinos. ¿Me escucháis? Sí. Vale, yo te quería hacer una pregunta, Juan. Ustedes sois abogados de España, o sea, sabéis cómo se trabajan aquí los abogados españoles, y quería hacer una pregunta para que me hagas unas comparativas entre España y Tailandia, para que me digas como punto de partida de un abogado español. En el recurso de apelación de Daniel Sancho, ellos dicen que lo que quieren es que el tribunal de Suratani cambie, o sea, traslade el recurso a otro tribunal de apelación, básicamente porque no se fían de él, pero otra cosa es si dicen, bueno, no quiero que se haga. ¿Qué pasaría aquí en España si, por ejemplo, una sentencia dictada en primera instancia en Madrid, el abogado que hace la apelación le dice al Tribunal Superior de Justicia de Madrid: oye, no quiero que me la hagáis vosotros, porque no me de vosotros, pasadlo a la cuenta y que me la haga el Tribunal Superior de Justicia de Cuentas? ¿Cómo se lo podemos hacer en el Tribunal de Apelación? Muchas gracias, Triun, por esa pregunta. La apunte, ¿qué tienes que responder tú? Bueno, realmente es que en España directamente no sería posible y dudo que en Tailandia se pueda trasladar porque sí de una región a otra, porque es que no nos olvidemos que no hay ningún solo elemento que nos diga que este tribunal no ha tenido imparcialidad a la hora de juzgar la casa. Por tanto, es una cuestión que pueden solicitar todo lo que quieran, como incluso que se interprete este último documental, pero que es que son cuestiones que no se van a producir en este momento. Sí, me parece relevante para que la audiencia y también los compañeros que están aquí lo puedan entender. El recurso de Sancho solicita que sea un tribunal diferente al que marca la ley el que conozca de su recurso de apelación. Entonces, esto lo que le llamaba la atención a Triun era: si a uno lo condena en la Audiencia Provincial de Madrid y el recurso es ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que vienen a solicitar es que conozca de esa apelación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de Castilla o de la Comunidad Valenciana, que por lo tanto vulnera no solo el principio de legalidad del juez predeterminado por la ley, sino que desde un punto de vista jurídico yo no me atrevería a plantear tal cuestión en un tribunal español. Sobre todo porque solo tengo un abogado y que van a pensar que yo creo que no estoy viendo. Poco más puedo referir. No sé si he sido muy claro o... Y que van a pensar que yo creo que no estoy viendo. Y que van a pensar que yo creo que no estoy viendo. Que no estoy viendo. ¿Por qué participó un youtuber sin formación jurídica ni comunicativa, alineado públicamente con la familia Arrieta y sobre todo con sus abogados, en una rueda de prensa legal? A nivel jurídico, y yo no soy abogado, creo que el peso que tiene es el justo y preciso. ¿Qué tipo de profesionalismo es ese? Se le dio la palabra como si fuera un periodista más. Triun realizó una patética intervención pactada, con preguntas dirigidas que no buscaban aclarar ni plantear dudas, sino que reforzaban el relato de los abogados de la familia Arrieta y demonizaban a la defensa y al acusado, tal y como lleva haciendo 2 años por interés mediático y económico. Se ha hecho un recurso de apelación basado en una teoría de la apelación que ellos se han sacado de la manga, que llevan sacándose desde el 16, bueno, desde antes, de agosto, pero bueno, desde el 16 de enero, que dieron aquella rueda de prensa magnífica, que aquello fue apoteósico, de verdad. Os lo digo de verdad, si no la habéis visto, venga aquí, analizadla ahora con los ojos de presente, que tenemos toda la documentación. Si tenéis mi libro, ahí la vais a tener, vais a hacer unas risas buenísimas, porque es para reír. No se presentó como público neutral, sino como parte activa y alineada con la narrativa de los abogados de la familia Arrieta, lo cual borró la línea de la información y confirmó, por si había dudas, el partidismo y la propaganda. Su presencia reforzó el formato show para la audiencia, más que un ejercicio serio de transparencia legal. La intervención de TriunArts en la rueda de prensa de Ospina Abogados fue atípica, cuestionable y estratégicamente orquestada, y su análisis debe hacerse desde 3 perspectivas: ética, comunicacional y jurídica. No fue la de un periodista independiente ni la de un observador imparcial. Fue un actor claramente alineado con los abogados, como hemos dicho, con acceso exclusivo una vez más y participación pactada. En vez de realizar preguntas informativas o aclaratorias, lanzó acusaciones disfrazadas de preguntas dirigidas directamente contra la defensa de Daniel Sancho. Una cosita, yo puntualizo, te quería hacer una pregunta. La defensa de Sancho presenta una respuesta al recurso de noviembre y presenta un recurso que se hace 2 meses por ahí. Uno de 75 páginas y otro de 400. El de 75 páginas, que es el más duro con vosotros, con los abogados, con la policía y los jueces, solamente lo firman Daniel Sancho y Alicia.
Y luego el recurso grande en el que viene a decir lo mismo, pero un poquito más suave, ese se lo firma ya a Cuchat, que es el abogado defensor. ¿No te resulta un tanto curioso que la respuesta de los recursos es bastante más dura con nosotros, con los jueces y con porque lo que ellos dan a entender es que hay un complot entre policía, los abogados defensores que con la policía y los traductores para culpar a Daniel? Eso lo dejan claro en ese recurso chiquitito que solo firma Daniel y Alicia. Luego tenemos el recurso grande que firma Álvaro. Bueno, lo que refería yo anteriormente, hay que tener como abogados una gran responsabilidad cuando encima de la mesa está una cadena perpetua o una pena de muerte para un cliente. Dicho esto, lo he dicho anteriormente, Daniel Sancho en las diferentes entrevistas refiere que está bien, ¿no? Bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Por qué seguimos empeñados en esa teoría de la conspiración? Nos encontramos dos escritos, uno en los que nos atacan personalmente, algo que pues ya lo he logrado, y otro en el que pues, plantean alguna tesis jurídica sobre la parcialidad de la policía, del juez, del abogado que le asistió y del traductor. Yo creo que lo hemos respondido anteriormente. No sé quién está acompañando, asesorando, o si la forma en que están acompañando y asesorando a Daniel sea la jurídicamente la más idónea. Llegados hasta aquí, hoy, 31 de julio, creo que los hechos hablan por sí solos. Una sentencia condenatoria, cadena perpetua, y se salvó de la pena de muerte precisamente porque el abogado tailandés, penalista, creo que sería interesante que en algún momento se abrieran los ojos, se entendiera que estamos en un tribunal y en una corte de Tailandia y que no estamos en Madrid, y que se tienen que aceptar la cultura, la idiosincrasia y las leyes del país. Sus intervenciones, tanto en la rueda de prensa como después en su propio canal, manteniendo un tono fuerte, despectivo y burlón, se basaron como siempre y como nos tiene acostumbrados, en planteamientos cargados de juicio moral, supuestos sin base probatoria, presentados como hechos, alegaciones contra la defensa, incluyendo insinuaciones de manipulación mediática, difamación e incluso delitos. García Moreno, que habla de que ya, para mí, particularmente en el caso de Daniel Sancho, que no creo que pase un momento para valorarlo, en el caso de Daniel Sancho, para mí carece totalmente de credibilidad. Es una persona que desde el fiscal había retirado la presentación, falsa, nunca la retiró, de hecho, por eso la cadena perpetua de pena y muerte conmutada cadena perpetua. De que le había retirado la presentación, dijo que había demostrado en el juicio de Daniel Sancho era inocente, dijo montones de cosas, y no se ha cumplido ninguna. Que a Daniel Sancho lo máximo que le iba a caer en un imprudente, que tiene mucho de Dios, es que decía que Daniel Sancho posiblemente conseguir que de Bretaña, los 2 años se cumplen dentro de 6 días, lo digo Marco para que lo sepas, y sigue sin faltar. O sea, de lo que ha dicho Marco García Montes, no se ha cumplido absolutamente nada en los 2 años que llevamos, lo digo así, de juicio, perdón, de casos de Daniel Sancho. Así que vamos a dejarnos de credibilidad a alguien en 2 años no ha aceptado nunca. O sea, ni uno. Este es un reloj averiado a la hora de los días. Aquí ni uno. Este tipo de intervenciones alimenta el juicio paralelo, vulnera la pluralidad de interpretación legal y trivializa la función social del derecho, reduciéndolo a una guerra de narrativas simplificadas, tan común en la manipulación informativa. Esta intervención rompe con los principios fundamentales del periodismo y de la comunicación en entornos jurídicos, donde se espera prudencia, respeto procesal y neutralidad informativa. Desde el punto de vista ético, estas intervenciones teatrales representan una instrumentalización de la opinión pública. El hecho de que un youtuber intervenga en una rueda de prensa legal para reforzar emocionalmente una postura jurídica concreta, trivializa la justicia y degrada el proceso a nivel de espectáculo. La gente tiene que tener el culo muy limpio para poder llevarlo a un tribunal y que no quede mal. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Desde lo jurídico, no tiene consecuencias formales directas, no transgrede una norma procesal, pero sí influye en el clima mediático y en la percepción pública, algo que podría perjudicar el derecho a un juicio justo si esa presión social se traslada al entorno judicial tailandés o condiciona futuras decisiones, que justamente parece que es la intencionalidad. Y a esa persona se sigue cuidado cuando está diciendo que piensa en Navidad de matar por comprando polvorones y regalos para el El mensaje no es jurídico, es narrativo. El objetivo no es esclarecer, sino cimentar una visión cerrada del caso ante la opinión pública. El efecto inmediato de su intervención fue desprestigiar a la defensa del acusado y a su recurso de apelación. Lo que podría haber sido una exposición sobria y técnica de una respuesta al recurso, terminó siendo una dramatización, un relato montado, en el que la verdad queda subordinada a la puesta en escena. En la rueda de prensa, Triun actuó como interlocutor aparentemente respetado, haciéndose preguntas difíciles para dar una falsa imagen de entendido o experto y generar confianza.
En su canal adopta un estilo completamente diferente, burlón, emotivo, agresivo y partidista. Desde el punto de vista también de ese documental podemos ver una cosa que ha dicho Juan durante la entrevista, y es que hace hincapié en que los abogados de Sancho no se paraban aquí de escalera, no contaban nada de lo que sucedía, y precisamente era por ese documental, por lo que no lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían pactado unas exclusivas con HBO, que dieron, que las cobraron, y por lo tanto no podían comentar nada público de ese juicio, ¿no? Ellos fueron, pues eso, que permitieron el juicio público, y ahora el contrato con HBO ya habrá acabado, y la pues ahora lo hacemos en el juicio público porque ya nosotros no tenemos. Esa contradicción revela una estrategia comunicativa. En la rueda de prensa aparentó una falsa neutralidad. En el post rueda de prensa en su canal reafirmó su posicionamiento sin filtros, cortando cualquier neutralidad posible. Dice, lo dije en su momento y me retiro, Sancho salió de la pena de muerte a pesar de la pena de muerte, no gracias a Dios. Exacto, es que exacto, eso se deja claro. Que Daniel Sancho no se le ha conmutado la pena por la defensa que ha tenido. Se le ha conmutado la pena porque se está culpable en la primera declaración que hizo con las abogadas que le puso la pena. Ese es el detalle, que ahora en el recurso de apelación de la defensa están diciendo que tienen un complot junto con la policía, para culpar a Daniel Sancho de ser el asesino de Daniel. Como si la policía, los abogados de la defensa y los traductores no tuviesen otra cosa mejor que hacer. Para ellos todo es mentira. Pero de todas las cosas tenemos una rueda de prensa que se hizo el 16 de enero del 2024, que la podéis coger, mi libro la tenéis, ¿cómo se dice? La tenéis transcrita y contestada con la documentación oficial, o sea, transcrita, palabra por palabra, lo que dice García Montes y lo poquito de lo que habla nosotros. Y contestado con la documentación oficial. No dijeron una verdad en esa rueda de prensa. Carlos Alfabón dijo, no, es que tenemos a Daniel Sancho grabado unos audios en lo que luego, cuando hemos visto la declaración transcrita, no es lo que decía, mentira, no hay ningún audio grabado de Daniel Sancho con ninguna declaración. Mira, decía que los periodistas le preguntan, pero Daniel Sancho sabe de sí, lo hemos escuchado, pero lo que pasa es que porque no existe. No, es que a Daniel Sancho le pidieron un documento a la firma que no entendí. Pues la abogada y la traductora han dicho que ellos le leyeron perfectamente el texto. Y es más, un ganán que es el abogado que le puso el padre, no lo olvidemos. Cuando va a la misión de Cosa Muy, él dice que Daniel Sancho firma con los documentos porque el traductor se lo ha leído y ellos lo entienden. Pongan a la grandeza. Daniel Sancho es el que se niega a tener un traductor de español, no se niega, dice que habla inglés y tiene un traductor de inglés. Es que le pusieron un traductor de inglés y Daniel Sancho no habla inglés, ¿cómo es posible tal? La excusa que dio cuando Daniel Sancho cambia de traductor en el juicio y él tiene un traductor de inglés, que el propio juez dice que está cambiando un traductor de inglés. Y dice, sí, yo prefiero este traductor de inglés. Y le ponen el traductor con la Alice, que era la traductora de Pata. Bueno, traductora de inglés, pero bueno, le ponen Alice. Cuando él hace ese cambio, a García Montes, esta persona, ahora te dicen que Daniel Sancho habla en Navidad, lo que se me ocurre decir es que Daniel Sancho en la carta de la prisión ha practicado mucho inglés y ahora ya lo maneja. No me jodas. Contamina el juicio público una vez más. Sus comentarios polarizan la audiencia, conduciendo el debate hacia la emocionalidad en lugar del análisis jurídico. Estigmatiza a la defensa reforzando la narrativa de que quienes defienden a Sancho son deshonestos o corruptos, previene cualquier empatía o evaluación crítica de los argumentos de la defensa, se apoya en la idea de que la verdad ya está en la sentencia y se posiciona como la voz de la razón, el luminoso portador de la verdad. Triun selecciona frases aisladas del recurso de apelación o de las declaraciones de la defensa y las amplifica fuera de contexto para hacerlas parecer ofensivas o absurdas. Ejemplo, si la defensa dice «hubo irregularidades policiales», él lo traduce como «están acusando a toda la policía tailandesa de corrupta, ¡qué vergüenza!». El objetivo es desacreditar a la defensa mediante la ridiculización sistemática, anulando el debate racional. Es que tenéis a García Montes bajando aquellas escaleras del tribunal de Cosa Muy. El único día que fue y que no lo dejaron entrar en la sala. Que García Montes no entró en la sala, que García Montes no ha pisado la sala del juzgado. Que no lo dejaron, que le dijeron, oye, ¿dónde vas? No, yo fue. Y no entró, no puso un pie dentro de la sala. García Montes no tuvo presente la lectura de la sentencia. García Montes no dio declaración. Daniel Sánchez nunca, no los dejaron entrar. No entraron, se quedaron en el rincón de prensa. Allí pensando y meditando. ¿Vale? Y fueron porque cuando le dijeron que era perpetua, Rodolfo los llamó que su vida se le acababa. ¿Vale? Que su vida se le acababa. Bueno, ahí fue el hombre con la cara en el mazagón, con su tirada, se media arriba, en el rincón de prensa. Cuando bajan esas escaleras, y hacen el Vía Crucis de bajar las escaleras, abajo, a García Montes, el rey de la credibilidad del caso Sancho, no se nos ocurre otra cosa que decir. Lo hemos hecho muy bien y el tribunal ha alabado nuestra defensa dentro de este caso. Nuestra defensa, cuando el tribunal pasa de este hombre, una mierda,
Se la suda todo, lo que diga este. Le ha dado exactamente igual. El tribunal lo que dijo es que le computaba la pena por la defensa de esos abogados que ahora queréis desprestigiar. Y que si en su momento esos abogados hubiesen sido desprestigiados y lo hubiesen anulado el recurso como pedíais, probablemente a Daniel Sancho no le hubiese computado la pena y hoy estaría acusado de pena. Así, que en lugar de contar mentiras, como pasasteis aquellos excelentes, yo no tengo visto rectificarlo. Todavía no tengo visto salir y decir, oye, me equivoqué con lo de la redacción, oye, me equivoqué con lo de decir que es que nosotros habíamos hecho un buen trabajo, somos los que ponen la sentencia, los que ponen la sentencia este. O sea, ¿por qué no lo han mentido? ¿Ha habido programas para mentirlo? Ni una, no he mentido nada. Ahora me sale con otra historia. Bueno, pues mañana no pasa nada, porque como esto pasa, y lo que me jode no es que pasa, es que me jode que cuando los periodistas lo tienen sentado a este o a la Carmen Marcabó, no le hacen preguntas. No le dicen, vamos a ver, tú me estás contando una película y yo te voy a comprar la moto, pero la tienes que vender. Y tú las motos que me has vendido hasta ahora no has vendido ni uno. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo del tribunal que había dicho que no había premeditación? ¿Qué pasa con lo de que tú eras tan bueno y que no hacías ojos? Porque eso no es la gente, la tengo aquí. Eso no es lo que pone aquí. Y como eso mil cosas, ¿no? Como eso mil cosas. Oye, tú me has dicho a mí que Daniel Sancho tenía heridas en una pelea y el forense que analizó el cuerpo de Daniel Sancho, que lo pone aquí, en las asas que tenéis en el libro, lo que dice es que Daniel Sancho lo que tenía en la pelea unas heridas de haberse defendido. De haberse defendido no es, de haberse defendido es de una rieta. Y además es sensible ese forense. Y lo que dice es, Daniel Sancho, lo que tenía en las heridas, que le puede producir a una persona que, por ejemplo, se está ahogando en el momento de intentar salvar su vida. O sea, te lo deja bien claro. Pues de eso no le he visto que se retrate. Tampoco. Si yo tuviera delante a García Montes, yo soy metralleta, pero García se cae. Además, y lógicamente si es un hombre con un discurso nuevo, porque no le he hecho posible como inteligente. Señores, se van y que la cabeza del agua. Los dos hay que dejarme sacar en el artículo para uno que puede salir el culo. Te saco un artículo, no para meterme con el periodista, que ya hice los intereses, pero te saco un artículo, que es el artículo donde mejor está en el cajón del banco, o sea, en la carrera del cuarto de porque no le hacen una pregunta comprometida. Pregúntale por todo lo que no ha dicho el correcto, por todo lo que no ha aceptado. Pregúntale por todo eso, ¿qué ha pasado? O también una teoría de la conspiración, que todos los astros se alinean malamente y hay un poder fáctico que va en contra de nosotros. Ya también, llevamos años exactamente con lo que era primero juicio de nuevo para qué. Para llevarme a Iván Velasco. Llevarme a Iván Velasco, que va contando las películas, que tengo que pensar en Iván Velasco, que tiran por tierra lo próximo que ha dicho después. ¿Qué queréis? ¿Llevar a Iván Velasco? Venga, llevar a Iván Velasco. Los hacéis en Iván Velasco, vamos a hablar de Iván Velasco, vamos a sacar todo lo que hay de Iván Velasco. Sí, ¿qué queréis? Vamos. Será bonito. Lo que pasa es que para nada me podría. Se repite la palabra audiencia, como hace Ospina incesantemente en todas sus apariciones públicas, como si se tratara de un show televisivo o directo para redes sociales. ¿Quién es esa audiencia? ¿Los medios? ¿El público español? ¿Los seguidores de YouTube? La justicia no debería ser un reality show. Y convertir un acto procesal en un espectáculo es una falta de respeto a la justicia. Esta mezcla de procedimiento judicial con narrativa emocional y espectáculo mediático va en contra de la prudencia que suele exigirse a juristas en activo. Narrativas manipulativas. Reescritura de la verdad judicial como verdad moral única. Se presentó la sentencia como incuestionable y definitiva, negando el valor de la apelación y tachando cualquier duda como conspiración o manipulación. Porque una de las frases que, por ejemplo, pronuncian en su recurso es que el tribunal parece haber recuperado pruebas con la intención de señalar al demandado como el culpable. ¿Qué es lo que se intenta decir realmente con esta frase? Nuevamente, es sembrar la duda. Alegaron que la defensa busca implantar una duda sobre el proceso y las pruebas, como si no fuese lo que precisamente deben hacer, pese a quien le pese. Al final, lo que podemos analizar y sustraer del recurso de apelación que ha sido interpuesto contra la sentencia es lo que ya llevamos viendo durante estos 2 años. Constantemente lo que intenta es generar una duda que nosotros ya hemos dejado acreditada y es figura en una sentencia que es inexistente. En su punto primero, realizan una valoración de la prueba propia del escrito de la defensa, valorándola conforme a ello que les conviene, pero se alejan de lo que realmente hay que hacer en un recurso de apelación, que es fundarlo en derecho. Únicamente son valoraciones subjetivas y lo que ellos quieren que quede por probado. Esto va a ser completamente imposible porque no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho. Presentan este hecho como algo inaudito e inmoral, cuando ellos saben que es la manera de proceder normal y legítima. Se usa la imagen del que llaman asesino confeso para cerrar cualquier posibilidad de revisión, a pesar de que el recurso se basa, entre otros, en numerosísimas irregularidades de instrucción, procedimiento y prueba. El eje central de la rueda de prensa fue deslegitimar el recurso de apelación, y para ellos, cuestionar el proceso judicial a la policía o al tribunal tailandés es, prácticamente, una herejía. Dijeron que el recurso era una falta de respeto a la víctima, a la familia, a los jueces y a toda la justicia tailandesa. Alegaron que criticar el procedimiento podría incluso ser delito
y sentenciaron, sin pestañear, que no había ni una sola prueba que pusiera en duda la culpabilidad de Daniel Sancho, que ellos y la sentencia ya habían disipado todas las dudas, cosa que no es cierta bajo ningún concepto, y además es al contrario, y lo saben, pero lo que les importa es ganar el juicio mediático. Pero aquí hay un problema fundamental. El derecho a recurrir una sentencia está protegido por la ley, incluso en Tailandia. Criticar la instrucción o la actuación de la policía no es un delito, es parte del derecho a una defensa justa y debe hacerse ante tantas irregularidades. Nadie debería ser condenado moralmente por ejercer ese derecho, y decir que no hay ninguna prueba de inocencia en un proceso que precisamente está siendo apelado, es cerrar la puerta al debate jurídico con una afirmación emocional y manipulativa. Afirmaron que la defensa busca hacer un show, convertir al asesino en héroe, difamar a la víctima y engañar a la justicia. Nosotros lo que solicitamos es que se cumpla y que se impuesta esa sentencia, y que si se han cometido nuevos delitos porque se está difamando, se está atentando contra la dignidad del Poder Judicial, también se investiguen. Pero lo que no podemos hacer es caer en el error de convertir a este tipo de personas, que no nos olvidemos que a día de hoy es un asesino, ya veremos en qué queda cuando esto vaya en apelación, no nos podemos convertir en héroes, no nos podemos hacer protagonistas y de documentales y de series. De verdad que nos está escuchando, que está muy bien, que está muy tranquilo y que está escribiendo sus memorias. Yo creo que esto no solamente atenta contra la propia familia, sino contra la propia inteligencia humana. ¿Qué tipo de persona se encuentra muy bien dentro de una prisión? Llevo más de 10 años visitando prisiones y no he conocido ni un solo preso que me diga que está muy bien, que está fenomenal y muy tranquilo dentro de una prisión. Lo que yo recibo por parte de los internos es que tienen muchas ganas de quedar en libertad y que no lo están pasando nada bien. Así que o este señor se está colocando o está siendo un personaje, o yo realmente no entiendo qué es lo que está ocurriendo en este caso, pero en cualquier caso, a lo que se apelamos desde aquí es al respeto y esperemos que eso se pueda hacer. Esto transgrede la ética profesional. Atacar directamente a los abogados de la defensa, incluso mencionando que en España eso va contra el código deontológico, mientras ellos mismos lo hacen públicamente una y otra vez en ruedas de prensa, canales de televisión, periódicos y canales de YouTube, es una grave contradicción. Hacen justo lo que denuncian, llevan haciendo creer todo este tiempo que es la defensa quien lo hace. Desacreditar a la parte contraria públicamente, emitir juicios de valor sobre colegas, y usar el dolor como arma emocional para ganar el juicio mediático. Los abogados, por más que representen a víctimas, no deben usar ruedas de prensa para imputar delitos sin base judicial a sus colegas. Según el Código Deontológico de la Abogacía Española, los letrados deben guardar el debido respeto a sus compañeros, y jamás desacreditarlos públicamente sin pruebas. Lo irónico es que quienes acusan a la defensa de transgredir el código deontológico, lo traspasan en directo una y otra vez. Se afirmó que Sancho rentabiliza económicamente el dolor de la familia, sin prueba de que él directamente se haya lucrado y dando a entender que su entorno sigue cobrando o se lucra, cuando no tienen los derechos de ese documental de HBO y solo han intervenido en él igual que han hecho ellos, la familia de la víctima y varios youtubers y periodistas en ese y otro documental. Se mencionó como hecho probado que quiere tomarse las natillas en Navidad, para posicionar y escandalizar a la opinión pública, cuando es algo que están afirmando ellos sin base, sin pruebas y sin fuentes, ante una posible modificación de la condena. Las palabras del entorno de Daniel Sancho lo único que hacen es avivar profundamente esa tristeza que no han podido curar. Y estoy hablando de unas manifestaciones de su entorno que incluso venían a referir algo así, porque tampoco quiero entrar en detalle, que Daniel Sancho vendría a comerse las natillas en Navidad a España. Bueno, estas palabras las reciben en Colombia de manera absolutamente atónita, genera mucho estrés, genera una profunda ansiedad a la familia. Se afirmó que la reapertura del caso, a partir de un documental, es alucinante y ridícula, a pesar de que en muchas jurisdicciones el hallazgo de nueva prueba, incluso por medios documentales, puede ser motivo legítimo para una revisión, y estas pruebas son lo suficientemente sólidas y contundentes para tenerlas en cuenta y pedir que las personas que han declarado en él testifiquen en un nuevo juicio, cosa que deberían haber hecho ya por su implicación en el proceso. Y por último, creo que es lo que como jurista me causa más estupor, es leer que tenemos que celebrar un nuevo juicio porque han aparecido unas nuevas pruebas en un documental.
Miren, como tengamos que ponernos a abrir todos los procedimientos que hay en España, fuera de España, en Estados Unidos, a raíz de las series de True Crime que están surgiendo, les puedo asegurar que los tribunales no van a tener un hueco suficiente para poder analizar todos los testimonios que se dan a lo largo de esos documentales. Yo no me puedo creer que el director de una serie sea más capaz que los propios abogados de buscar testimonios y que ahora pidan que se abra un nuevo juicio aprovechando el testimonio que ha conseguido el director de una serie. Esto ya me parece algo alucinante. Es más, tampoco sabemos si lo que se ha emitido es al completo, no, si ha habido algún tipo de variación, con lo cual entendemos que este argumento también va a quedar desestimado. Valoración ética y profesional del acto. Lo que no es profesionalmente aceptable es deslegitimar a los colegas de la parte contraria públicamente, en una rueda de prensa destinada a ello y con la intervención de un youtuber de parte sin valor jurídico, así como imputar delitos sin respaldo judicial, usar el dolor de la víctima como escudo frente al derecho a la defensa y como recurso dramático de manipulación de la opinión pública una vez más. Por lo tanto, no es ético ni profesional mezclar una rueda de prensa jurídica con espectáculo, preguntas pactadas y una narrativa sentimental manipulada. Lo más peligroso no es lo que se dice, es cómo se dice, es decir, con autoridad emocional, con solemnidad, pero sin sustento jurídico claro. Presentar como hechos lo que son opiniones o juicios morales es una forma de manipular sin escrúpulos y descaradamente. Y decir que cuestionar pruebas puede ofender a la justicia tailandesa no solo es falso, es una amenaza indirecta contra el derecho a la defensa. Lo que hubiera sido razonable sería expresar su oposición al recurso con argumentos exclusivamente jurídicos y presentar sus puntos clave, representar a la familia sin deslegitimar a las demás partes y evitar juicios paralelos o espectáculos comunicativos en asuntos todavía en litigio. Menos aún con un personaje mediático, polémico, sin conocimientos judiciales, manipulado por ellos y con preguntas pactadas para crear un show. ¿Por qué temen un juicio abierto? Otro de los puntos que ellos analizan en su recurso, y que evidentemente nosotros nos oponemos ahí, es que esta apelación sea a puerta abierta y sea un juicio público. ¿Por qué quieren un juicio público? Cuando han sido ellos los que han intentado proponer una serie de testigos protegidos, ¿por qué no los propusieron? ¿Por qué no impugnaron en ese momento esa publicidad? ¿Por qué no se paraban en las puertas de un tribunal y a ustedes también les daban explicaciones de qué era lo que estaba ocurriendo allí? Nunca se hizo, lo quieren ahora simplemente por seguir enturbiando este procedimiento, cosa que dudo que se vaya a permitir por parte de un tribunal tailandés, cuando precisamente los juicios a puerta cerrada se realizan para proteger la ética y la moral. Cuestión, que visto cómo se están desarrollando los acontecimientos, va a ser imposible que respete la persona que ha sido condenada. Porque ¿qué nos quiere venir a decir? ¿Qué dominar le da es un abuso sexual? ¿Acaso no atenta eso contra la dignidad ni contra la ética de una persona? Va a ser completamente imposible y esperamos que así sea, que ese tribunal se celebre a puerta abierta. Pero a puerta abierta o a puerta cerrada, los hechos van a ser los mismos. Uno de los momentos más contradictorios de la rueda fue que los abogados de la familia Arrieta dijeron que la defensa pidió un juicio a puerta cerrada, y luego acusan y critican a esa misma defensa de querer reabrir el caso mediáticamente. Pero si el juicio fue a puerta cerrada, fue por decisión del tribunal, y en todo caso, los primeros interesados en mantenerlo cerrado fueron ellos y la familia de la víctima quienes solicitaron su cierre, tal como justifican en la respuesta al recurso para no dañar la imagen de la víctima. ¿Qué están intentando evitar exactamente? ¿Por qué tanta resistencia a que se conozcan nuevas pruebas? ¿Qué temen que se revele? ¿Por qué temen que se vean las pruebas o el procedimiento? Durante la rueda de prensa se opusieron con fuerza y hasta con rabia a la posibilidad de repetir el juicio, y menos aún de que sea público. Lo justificaron con el argumento de proteger la imagen de la víctima. Pero esa protección parece más bien un pretexto para evitar que el juicio se reabra y que salgan a la luz irregularidades o contradicciones que parece que amparan. Lo que se busca evitar es el relato alternativo. Lo que se teme es que la verdad judicial no coincida con la verdad mediática construida por ellos y todos los youtubers a su servicio, cosa que es lo que en realidad ocurre y tratan de evitar a toda costa. Desinformaciones sobre el recurso de apelación.
El recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho contra la sentencia es completamente legítimo y está previsto en la legislación tailandesa como segunda instancia ante la Corte de Apelación y eventualmente ante la Corte Suprema si procede, antes de acceder a instancias superiores e internacionales si es necesario. Decir que es un insulto intolerable o una difamación es una estrategia emocional, no una calificación jurídica, y además confundir conceptos manipulando a la opinión pública. Presentarlo como si fuera un acto inmoral o ilegal criminaliza el derecho a recurrir. Apelar no es una ofensa ni una falta de respeto al tribunal tailandés, y sí se puede y se debe hacer. Es un derecho básico de cualquier persona condenada, y más ante irregularidades y pruebas manipuladas. Decir lo contrario implica vulnerar el derecho de defensa y que el tribunal no admite revisión, lo cual sería incompatible con principios elementales del derecho internacional, incluso dentro del sistema jurídico tailandés. Tailandia permite apelaciones por escrito, especialmente en condenas graves como cadena perpetua o pena capital. Posteriormente nos encontramos nuevamente en los medios de comunicación la teoría de la conspiración. Creo que esto es relevante para que la audiencia lo entienda. Como ha dicho Beatriz, nos hemos encontrado con una sentencia que analiza que se alquilaron 2 habitaciones de hotel, se compraron sus cuchillos unos días y otros días se compraron otros del resto de cuchillos, los plásticos, etc. Sentencia condenatoria por asesinato. Lo que hace la defensa es cuestionar la cadena de custodia de las pruebas, la retención ilegal, la validez de ciertas traducciones, la interpretación forense, entre otras muchas cosas que harían el procedimiento nulo. Es su obligación procesal y su derecho. ¿O es que tratándose de Tailandia hay que tragar y no exponer y condenar las irregularidades? Aquí, hoy, 31 de julio, creo que los hechos hablan por sí solos. Una sentencia condenatoria de cadena perpetua y se salvó de la pena de muerte precisamente porque el abogado tailandés, penalista y de mucho prestigio, la asesoró por colaborar. Creo que sería interesante que en algún momento se abrieran los ojos, se entendiera que estamos en un tribunal y en una corte en Tailandia, y que no estamos en Madrid, y que se tiene que aceptar la cultura, la idiosincrasia y las leyes del país. Es una cultura donde, si tú en un recurso dices que la policía es muy mala, ojo, porque bastante decir eso en España, ten mucho cuidado con decirlo en Tailandia. Tú en un recurso de apelación dices que el juez es parcial, ojo, que en España, digo, te podrían incluso decir testimonio por incurrir algún ilícito penal, imaginémonos hacerlo en Tailandia. Por lo tanto, en Tailandia la cultura del perdón es bastante relevante. Es lo que nos hacen creer continuamente estos abogados y todos los youtubers y periodistas que refuerzan su narrativa. No hay ninguna norma que prohíba criticar la obtención o validez de una prueba si se hace dentro del proceso. Convertir esa crítica en un nuevo delito es una falacia peligrosa, desinformación que quiere infundir miedo a la defensa, al acusado y a la opinión pública, y cerrar el debate jurídico. Tailandia tiene leyes de lesa majestad y de seguridad nacional muy estrictas, pero criticar a la policía no es en sí mismo un delito, salvo que se demuestre intención calumniosa o incitación al odio, que para nada es el caso. Hay pruebas más que suficientes de todo lo que apela la defensa, aunque nos hagan creer que no y los ridiculicen constantemente, y sí, las intervenciones en un documental también lo son, y han sido presentadas con las grabaciones íntegras para que no haya duda alguna sobre la veracidad. Entonces, me parece muy penoso que un documental creado, guionizado y casi dirigido, diría yo, por ellos, pues que lo presenten como prueba de algo, ¿no? Luego presentan y dicen, no, estoy pensando, queremos que haya testigo, y dicen, bueno, también queremos que haya testigo, que tienen la oportunidad de presentarlos como testigo en su momento, que fue cuando se hizo el primer juicio, y no lo hiciste. Y no lo hiciste porque no os dio la gana. Por eso no lo hiciste, porque no os dio la gana. ¿Y por qué no os dio la gana? Porque si les preguntáis, ¿por qué no llamaron a Bob? Para que no sepas, es el policía que acompañaba a Daniel Sancho, el policía que se hizo amigo de Daniel Sancho, el policía que era policía sombra, que también en España, que se da la confianza del presunto culpable para ver si es que le va contando cositas y se hace que le están igual. Ya Santa Materra, cuando Alfonso va a fumar y baja el policía sombra con él y le da un cigarro y aquella frase mítica de va a aparecer muerto, porque no sé cuánto se lo cuenta él al policía sombra, pues eso viene siendo. Bueno, pues Diego, o Bon, como llaman aquí en Tailandia, trabaja, es policía turístico de Koh y trabaja en la comisaría. Según la defensa de Daniel Sancho, no sé si está porque no entiende. Bien, yo cuando tuve la oportunidad de entrevistar a José, al director del documental de Hechos Time, que tenéis aquí en el canal, yo le pregunté, oye, José, ¿te ha costado mucho trabajo encontrar a para que participase del documental? Y me dijo, a mí nada. Fui a la comisaría de Koh y dije, por foto, dije, este policía está aquí, este policía está aquí. Quedamos con él, hablamos con sus superiores para poder entrevistarnos y me hizo la entrevista.
Ningún problema. O sea, que si la familia Sánchez, los abogados de Sánchez, hubiesen hecho su trabajo en condiciones, citábamos, no era ningún inconveniente y no era ninguna tarea titánica. Yo siempre digo, si encontraron a un Nixon en Venezuela, si encontraron a un Luis en Colombia, si encontraban cosas que no tenían ningún sentido, en sitios a miles de kilómetros, encontrar a una persona que además era punto fundamental en un proceso jurídico como este que han tenido, no era nada, pero nada. Lo que pasa es que no les interesaba sentar a Bon delante de Daniel Sánchez y hacer preguntas y que se realizasen un tarea. Porque ya vimos lo que pasaba, por ejemplo, en el documental de Chicho, que también se puede coger ese documental y prueba, y además muchísimo más imparcial porque ahí no cobró nada. Y lo digo yo que participé de ese documental y sé que no le pagan ninguna sola. Así que lo que no se puede coger es que no es un documental que a mí me salió muy bien, como lo he hecho yo, documental, os digo a todo lo que estáis ahora mismo escuchándome, que es tan sencillo como coger un cronómetro y cronometrar los minutos que tiene Rodolfo Sánchez y los minutos que tiene el resto. Es así de fácil. Lo ponemos y vais a ver el documental de quién y para y de qué trata. Un documental que sea imparcial, que no sea una imparcialidad, probablemente hubiese dado lo mismo que eso. A un lado que al otro. Aunque no fuera el asesino, pero hubiese dado lo mismo. En este documental no pasa eso. En este documental, Rodolfo tiene horas de intervención dentro del documental. De hecho, el primer capítulo es una hora a Rodolfo y a Daniel Sánchez. Y el otro resto sacan a la familia de Edwin, que yo creo que lo cronometré. Y hablando de Edwin, si llega a 2 minutos nos volvemos locos, porque el resto es de, vamos a hacer, no cambia muerte, etc. Sin embargo, la vida y la gracia de Daniel Sánchez te la cuentan con todo detalle, desde que era pequeñito, desde que su abuelo lo llevaba no sé dónde, desde que se vino de travieso, desde todo. O sea, tenemos una obra de Daniel Sánchez desde el minuto 1. Y que a mí me presenta una obra de un asesino como parte de una prueba de pesos en una operación, a mí me parece que solo, cuanto más a los tribunales de cosas de su legalidad. Pero bueno, yo no soy nadie, no tengo nada que ver con esto. Lo que digo es que todos aquellos que piensen que aquí hay algo, que se vayan a documentar de HBO y cronometren los minutos de intervención que tiene Rodolfo y los minutos de intervención que tiene el resto. Y vais a ver para quién se ha hecho ese documento. Decir que señalar irregularidades ya constituye delito es una manipulación jurídica para blindar el proceso y presentar cualquier cuestionamiento como ofensivo. Repetir un juicio o celebrar una audiencia pública es una cuestión procesal, no de imagen. La imagen de la víctima no está por encima del derecho a un proceso justo. Este argumento es moralizante y profundamente manipulador, porque pretende condicionar la legalidad procesal al impacto emocional o social. La verdad jurídica debe prevalecer, aunque sea incómoda. Fue el juez quien impuso el juicio cerrado, una decisión que puede deberse a la sensibilidad del caso, protección de las partes o normativa local, pero no fue iniciativa de la defensa. Es otra narrativa manipulada e inventada, una vez más. Repetir esta mentira, como hicieron tanto Ospina como Uriarte, como Triún y otros youtubers y periodistas, es una forma de invertir la carga y victimizarse falsamente. Incluso ellos mismos han dicho ahora que la familia Arrieta se niega no solo a la repetición del juicio, sino a que sea abierto como pide y siempre ha pedido Daniel, su padre y su defensa. El recurso no se refiere a la víctima más que en términos formales. Su objetivo es analizar si el proceso fue justo y si la condena se ajusta a derecho, cosa que está claro que no, aunque no guste. Los codemandantes quieren presentar el recurso como una forma de revictimización, cuando en realidad es una herramienta jurídica que se centra en las garantías procesales del acusado, no en cuestionar la moral o el valor de la víctima. El recurso es una herramienta legal, no una campaña de marketing. No se está monetizando el dolor de la familia con un recurso como dicen, eso es demagogia pura. La defensa tiene derecho a hacer públicas sus actuaciones y responder a las acusaciones. Es más, quienes han convertido el caso en un show mediático son los codemandantes y sus voceros como Triún, con ruedas de prensa, filtraciones y vídeos en tono de espectáculo. El efecto buscado: control de la narrativa pública. Tanto Ospina, Uriarte, Triún y todos los youtubers y periodistas que refuerzan esta narrativa coinciden en una estrategia de comunicación común que se basa en los siguientes aspectos: desacreditar la apelación como acto inmoral, blindar el relato policial y judicial sin permitir cuestionamiento, estigmatizar al acusado y a su defensa como manipuladores, usar a la víctima como escudo ético inatacable y simplificar la narrativa para la audiencia general. Nosotros buenos, ellos malos. Estamos, pues, ante un intento sistemático de desinformación jurídica, manipulación emocional y censura narrativa.
no tratan de defender la memoria de Edwin Arrieta, sino de imponer una única interpretación de los hechos, esconder datos y blindar un proceso repleto de sombras. La defensa tiene derecho a apelar. El acusado tiene derecho a cuestionar y defenderse. Y la sociedad tiene derecho a conocer todas las caras del caso, no solo la que se grita más alto. Conclusión. La rueda de prensa se enmarca dentro de una estrategia legal y comunicativa legítima, defendida por el despacho de los abogados de la familia Arrieta. Sin embargo, desautorizar a la defensa rival públicamente y otorgar protagonismo a elementos externos como Triune Arts resulta controvertido, inusual, poco ortodoxo o poco recomendable en contextos estrictamente jurídicos, de respeto profesional y contención mediática, y podría contravenir ciertas reglas de ética profesional cruzando la línea hacia la difamación o espectáculo. La rueda de prensa de Ospina Abogados contiene numerosos elementos poco éticos, altamente mediáticos y jurídicamente cuestionables. Aunque tienen derecho a expresar el sentir de la familia que representan, la forma y el fondo del acto transgreden los límites de la prudencia jurídica y contribuyen más a manipular la opinión pública que a esclarecer un proceso legal o explicar su posición. Una rueda de prensa debería informar, no actuar. Defender a una familia no implica atacar la ley. Y convertir la justicia en un espectáculo puede ser el peor servicio que se le hace a cualquier víctima. Preguntarnos qué hay detrás de las puestas en escena en el proceso no es atacar a nadie, es defender el derecho de todos, víctimas, acusados y sociedad, a que la justicia se base en hechos, no en emociones. En lugar de reforzar la justicia, esta rueda de prensa debilitó la credibilidad del proceso. Una puesta en escena emocional, parcial, con ataques personales, frases sin pruebas y un youtuber alineado con una de las partes, no es justicia, es un relato dirigido, una narrativa cerrada, una operación de imagen. Defender a una víctima no puede implicar cancelar el derecho a la defensa de un acusado. Y menos aún, hacerlo en nombre de una supuesta superioridad moral que no se sostiene jurídicamente. La intervención de Triune Arts representa un ejemplo claro de cómo los límites entre justicia, medios e influencers se están desdibujando peligrosamente. Su participación fue más un elemento de presión y manipulación emocional y narrativa que una aportación legítima al debate jurídico. En un sistema legal serio, estas dinámicas deberían alarmar. No se puede permitir que el juicio público sustituya al juicio legal, ni que las emociones dirigidas por youtubers o influencers partidistas marquen el camino de la justicia y la credibilidad. La justicia no es un programa, y la opinión pública no es un tribunal. Nos vemos en el próximo vídeo.